Hola a todos, soy Lorenzo María Pacini y están viendo ThinkBricks. Hoy es 21 de abril. Conversamos con el profesor Sayed Mohamed Marandi, a quien le damos la bienvenida de nuevo a nuestro canal. Él es académico y analista y es miembro de la delegación en las conversaciones en Islamabad, Pakistán, sobre los temas nucleares entre Irán y Estados Unidos. La situación es bastante delicada, con Teherán habiéndose retirado de la segunda ronda de negociaciones, las tensiones aumentando en el estrecho de Hormuz, y parece que las conversaciones en Pakistán han fracasado. Tenemos algunas preguntas que queremos plantearle a Mohamed Marandi, y la primera es si la diplomacia todavía es posible. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a ThinkBricks. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Es un placer para nosotros, así que realmente me gustaría empezar hablando sobre las conversaciones de Islamabad porque es algo muy importante y está en los titulares. Ayer, la delegación iraní se retiró de las conversaciones nucleares programadas en Islamabad. Esto es algo que sorprendió un poco a todo el mundo. Y en su opinión, ¿cuáles fueron los factores determinantes detrás de esta decisión? ¿Esto es una señal de una postura táctica o es literalmente el fin de la vía diplomática? ¿Cuál es su opinión? Bueno, estas no son conversaciones nucleares. Estados Unidos, por supuesto, libró una guerra muy sangrienta y asesinó a miles de iraníes junto con el régimen israelí y destruyó mucha infraestructura, destruyó hospitales, escuelas, ambulancias y ah, destruyó bloques de apartamentos. Disculpa. Destruyó bloques de apartamentos, masacrando a muchas personas dentro. Así que estas negociaciones fueron después del alto al fuego que vimos hace un par de semanas en Islamabad, un alto al fuego donde los estadounidenses aceptaron el plan de 10 puntos de Irán. Y como base para la discusión, pero durante esas conversaciones estaba claro que Estados Unidos no le dio a Vance la autoridad para tomar decisiones. Él estaba constantemente al teléfono. Y una de las personas con las que se estaba comunicando o una de las personas a las que estaba contactando era Netanyahu. Y Netanyahu también dijo que Vance le rendía cuentas, lo cual es algo muy extraño de decir que Vance le rindiera cuentas a Netanyahu. Pero en cualquier caso, después de eso vimos que el régimen israelí se negó a acatar el alto al fuego y masacró a personas, civiles, mujeres y niños en Líbano durante 10 días. Finalmente, cuando sí aceptó el alto al fuego, Estados Unidos se negó a levantar su bloqueo sobre los puertos iraníes, lo cual es otra violación del alto al fuego. Así que, ya que Estados Unidos está violando el alto al fuego, mientras hablamos, los iraníes dicen que no tenemos nada de qué hablar. Estados Unidos no puede violar un alto al fuego al que accedió y luego tener más conversaciones. Esas conversaciones no tienen sentido porque, básicamente, Estados Unidos está diciendo que aceptará algo, pero no lo cumplirá, pero espera que ustedes sí cumplan lo que acordaron hacer. Eso no son conversaciones y por lo tanto no son fructíferas e Irán no las aceptará. Gracias. Entonces, el punto central, un punto clave, sigue siendo el enriquecimiento de uranio, ¿verdad? Escuchamos sobre algunas posiciones diferentes también en las redes sociales en los últimos días, provenientes de Estados Unidos, y algunos analistas también estaban discutiendo sobre eso. Entonces, Irán apela a un derecho soberano bajo los tratados para poder decidir por sí mismo qué hacer con su uranio y con su proyecto nuclear. Por otro lado, los estadounidenses están exigiendo una congelación del programa por 20 años. Entonces, ¿hay algún espacio realista para el compromiso o no? En este caso, que la diplomacia funcione es solo un juego entre las partes en el que no se resolverá nada.
Irán no va a renunciar a su derecho soberano en ningún tema. La revolución de hace 47 años fue por la independencia, fue por la soberanía, fue por la dignidad. Irán no va a renunciar a eso para apaciguar a un régimen agresivo. El régimen de Trump solo está llevando a cabo esta guerra porque los sionistas quieren que haga eso. Netanyahu quiere que haga eso. No soy yo quien lo dice. Esto lo dice Joe Kent, quien fue hasta hace poco el jefe de contrainteligencia de Estados Unidos y un funcionario nombrado por Trump. Cuando renunció después de que comenzó la guerra, dijo que Irán no está construyendo un arma nuclear. Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Y estamos llevando a cabo esta guerra porque el lobby sionista en Estados Unidos la quiere y porque el régimen israelí la quiere. Así que está claro que el régimen sionista quiere que Estados Unidos intente quitarle la soberanía a Irán. Bajo ninguna circunstancia esto va a suceder. Y Estados Unidos, al obedecer al lobby sionista, está actuando en contra de sus propios intereses. Ha librado una guerra con Irán y la ha perdido. Y no va a conseguir en la mesa de negociaciones lo que no pudo obtener en el campo de batalla. Así que a menudo has destacado en tus entrevistas y artículos anteriores una profunda discrepancia entre la postura de Estados Unidos e Israel y la de Irán. Entonces, para nuestra audiencia, ¿cómo se ve esta asimetría en la práctica? ¿Se trata solo de confianza o de objetivos incompatibles, algo como lo que acababas de explicar? ¿O es fundamentalmente un enfoque civilizatorio distinto, una comprensión diferente de la soberanía? Creo que es algo fundamental. Existe una brecha fundamental entre Irán, la República Islámica de Irán, el eje de la resistencia, y Estados Unidos y el régimen israelí. En nuestra visión del mundo, el etnosupremacismo en Palestina o en cualquier otro lugar es inaceptable. En la visión del mundo de Estados Unidos y por supuesto del régimen israelí, los sionistas, los judíos askenazíes, los judíos de todo el mundo que no tienen raíces en Palestina, ellos son la raza superior. Ellos son el pueblo elegido y los demás son subhumanos, personas inferiores. Y eso por supuesto incluye a los palestinos antes que a nadie. Así que los palestinos para la población sionista israelí son Amalek. Y Amalek puede ser eliminado. Pueden ser exterminados. Y por supuesto, todos los demás pueden ser eliminados y exterminados basándose en esa lógica. Así que el problema fundamental para Irán es que el supremacismo étnico básicamente es algo con lo que no podemos transigir. El único resultado aceptable para el conflicto es la igualdad entre todos los seres humanos, cristianos, musulmanes, judíos en la tierra de Palestina. Y, por supuesto, la igualdad humana es algo inaceptable para los israelíes y también es inaceptable para sus partidarios europeos y norteamericanos. Te has enfocado en algo que creo que es muy importante, ese punto sobre qué es la civilización y cuáles son las verdaderas civilizaciones que tienen sus raíces en Palestina. Y estoy pensando en lo que viene hacia adelante, que es el programa de este tipo de Nueva Gaza que planean hacer con la ayuda de Estados Unidos, literalmente tratando de transformar Gaza y toda Palestina en una especie de provincia de Estados Unidos, basándose en sus mismos modelos culturales. No quiero llamarlos civilización porque no son una civilización, ese es el punto.
muy importante. Y cómo ahora también están tratando de mentirle al mundo entero en esta guerra y cómo están manipulando la opinión pública y la información. Eso es algo muy, muy curioso y muy importante, creo, en lo que hay que enfocarse. Así que muchas gracias porque mirando hacia adelante, realmente vemos cómo esta clase de solidaridad es realmente una batalla por la humanidad. Bárbaros de un lado y la humanidad del otro. Así que permítame regresar, profesor Marandi, a las conversaciones en Pakistán porque estamos esperando algunas soluciones. Por supuesto, creo que todos esperan una solución pacífica. Incluso si ya estamos en una guerra, la tercera guerra del Golfo, ya estamos, en mi opinión, en un nuevo orden en Medio Oriente. Así que realmente tenemos que tratar de enfocarnos, de mirar hacia el futuro. Así que las conversaciones pakistaníes y Pakistán en general han facilitado las conversaciones proponiendo esto, el llamado proceso de Islamabad, como una especie de marco permanente. Está bien. Entonces, más allá de esta mediación, ¿qué efecto estabilizador concreto podría producir esta diplomacia regional? Estoy hablando especialmente de la relación entre Pakistán y Arabia Saudita, por ejemplo, pero también si en este sentido ellos permitirán, y cuando digo ellos me refiero a Pakistán, Arabia Saudita, las monarquías más antiguas, ellos permitirán a Irán ser el verdadero centro de Medio Oriente, el verdadero mediador, la verdadera superpotencia emergente que ahora está liderando y le mostró al mundo que pueden enfrentarse a potencias nucleares como Estados Unidos, como Israel, por sí mismos. Y así realmente podrían convertirse en los líderes de la región, garantizando una estabilidad regional. ¿Cuál es tu opinión sobre esto a través de la diplomacia? ¿Qué resultados positivos podría dar este marco en curso si es que los hay? Irán no ve a ningún país de la región como una amenaza. Después de todo, Irán acaba de derrotar a Estados Unidos y su coalición, es decir, al régimen israelí. Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos, los EAU, Jordania, todos ellos juntos colaboraron para librar una guerra contra Irán y fracasaron, perdieron la guerra. Al principio de la guerra, Trump exigió una rendición incondicional y para el día 40 aceptó negociar tomando el plan iraní de 10 puntos como marco. Así que eso indica claramente que Estados Unidos fracasó. Y esto, por supuesto, es la tercera guerra que Estados Unidos ha impuesto al pueblo iraní. En 1980, Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein para invadir Irán. Estados Unidos encabezó el esfuerzo para financiar a Saddam a través de estos regímenes árabes y para darle armas, incluidas armas químicas que fueron proporcionadas a través de Alemania. Luego, el año pasado, Estados Unidos y el régimen israelí llevaron a cabo una guerra contra Irán, una guerra de 12 días en la que fracasaron. Y luego se llevó a cabo esta guerra mucho más grande y también fracasaron aquí. Así que es obvio que para Irán un régimen como Arabia Saudita o el régimen israelí no representan una amenaza para el país. La amenaza para el país era Estados Unidos, y aunque estaba acompañado de muchos otros aliados y fuerzas proxy, también fracasó. Así que lo que Irán quiere para la región no es hegemonía ni dominación. Quiere una región libre de supremacismo étnico. Y cree que el supremacismo étnico, mientras exista, impedirá la paz e impedirá la estabilidad en toda la región. Bueno, ya respondiste parcialmente y le dijiste a todos cuál es la confiabilidad de Pakistán en este proceso, porque sabemos que intentó mantener una especie de neutralidad, si es que podemos llamarlo así. Pero por otro lado, aún hemos abierto canales con todos los demás actores. Además, Israel comentó sobre estas conversaciones de Pakistán y dijeron que cuestionaron públicamente la neutralidad de Pakistán. ¿Crees
Solo una respuesta muy breve, que Pakistán podría seguir participando en esto o no, o será expulsado muy pronto. Porque si terminan con Pakistán, tal vez pasarán directamente a la guerra, o quizá intenten replantear esta relación con Pakistán para encontrar una solución diferente. Como sabemos, tú lo mencionaste, ellos no aceptan las condiciones que pide Irán e Irán está en una posición superior en esta relación. Está ganando la guerra y no deberían cuestionar los puntos de la solicitud de Irán, pero eso es lo que está pasando. Y también sabemos, por otro lado, que Estados Unidos todavía no ha demostrado, es muy triste decirlo, pero sabemos que es verdad, todavía no ha mostrado su poder como actor beligerante para nada y están listos para atacar. Entonces, ¿crees que Pakistán podrá mediar de nuevo por Irán o simplemente ya terminó su papel? Bueno, las 10 demandas iraníes son demandas muy razonables y para lograr un acuerdo, en última instancia, un acuerdo final con Estados Unidos, tienen que cumplirse. Eso no va a cambiar. Y si Estados Unidos desea atacar de nuevo, volverán a perder. Y esta vez será mucho más sangriento y será mucho más destructivo. Y después de una guerra así, supongo que ya no habrá petróleo, gas, petroquímicos ni fertilizantes provenientes del Golfo Pérsico durante varios años y por lo tanto tendremos una depresión económica global, no una recesión, sino una depresión que durará años y causará sufrimiento en todo el mundo. Pero si eso es lo que quieren los Estados Unidos, entonces eso es lo que pasará. Los Estados Unidos sobreestimaron su fuerza, subestimó la determinación del pueblo iraní, la cultura de resistencia en Irán y el eje de la resistencia, y así fue a la guerra. Y ahora, en lugar de buscar una salida, puede que busque escalar el conflicto. Esa escalada para Estados Unidos será catastrófica para el mundo. Pero Irán no se va a inclinar ante los estadounidenses, porque amenazan con masacrar mujeres y niños, porque amenazan con aniquilar a las mujeres y niños iraníes, porque amenazan con regresar a las mujeres y niños iraníes a la edad de piedra. El simple hecho de que amenacen con acabar con nuestra civilización no significa que no resistiremos. Permanecer de pie y morir es preferible a vivir de rodillas, y así Estados Unidos no va a poder obtener concesiones de Irán de esta manera. Pero Pakistán es un país que es muy cercano a Irán. Cuando la delegación iraní estaba en Islamabad, los pakistaníes comunes veían a Irán y a los iraníes como heroicos, y trataron a la delegación como una delegación de héroes, ya fuera el personal del hotel, los periodistas o los funcionarios del gobierno. A donde quiera que íbamos nos veían como héroes, no como individuos, sino como representantes de una nación de héroes. Así que Irán se siente cómodo, muy cómodo estando en Pakistán. Pero por supuesto, Estados Unidos tiene que aceptar la realidad sobre el terreno de que Irán es un país soberano e independiente, con un sentido de resistencia muy fuerte, un pueblo muy resiliente. Y la única manera en que Estados Unidos puede llegar a algún acuerdo con Irán es aceptando la soberanía de Irán. Um, Vamos a cerrar nuestra entrevista, profesor, pero realmente quiero preguntarle de cara a las próximas 72 horas y a los próximos días que serán muy delicados. Y sabemos que podemos tener una escalada, pero también una desescalada. ¿Cuál es la señal más importante, ya sea diplomática, militar o económica, que los espectadores deben observar para saber si esta colisión sigue siendo posible? Simplemente para dar una esperanza real y estar enfocados en los próximos acontecimientos.
Estados Unidos debe aprender a respetar a otras personas y a otras naciones. Y de hecho, hace algunos años, dos exfuncionarios de la Casa Blanca escribieron un libro sobre Irán llamado Going to Tehran. Y estos dos funcionarios, Flint y Hilary Manlett, básicamente abordaron muchos de los mitos que vemos en los medios occidentales y entre los analistas de los centros de estudios occidentales sobre Irán. Y luego dan una hoja de ruta para Estados Unidos diciendo que tienen que aprender a respetar a Irán y aceptar a Irán. Y por eso dicen que el libro se llama Going to Tehran. Cuando escribieron el libro, fueron atacados por todos los expertos de los think tanks, literalmente tanto por los demócratas como por los republicanos. ¿Por qué? Porque la forma de pensar sionista era dominante y su idea fue rechazada. Si Estados Unidos hubiera elegido su camino, hoy tendríamos relaciones con Estados Unidos y no habría una crisis global. Pero Estados Unidos eligió lo contrario y decidió priorizar las demandas del sionismo. Y esto ha causado la crisis en la que estamos hoy. Así que la única manera de avanzar es que Estados Unidos escuche a personas como estos dos escritores y aprenda a respetar al país. Entonces podremos tener paz. Pero hasta entonces Irán está preparado para la guerra. Muchas gracias, profesor Marandi, por un aporte tan esencial. Sitios. Y si encontraste valioso este análisis, por favor suscríbete a ThinkBricks, dale like y comparte esta entrevista para ayudarnos a difundir perspectivas independientes y multipolares. Y acompáñanos la próxima vez mientras seguimos explorando las historias que dan forma a nuestro mundo desde el sur global, desde la audiencia global. Muchas gracias. Soy Lorenzo María Pacini y esto es ThinkBricks.